Sí, sí. ¿Me hago aquí o cómo es la logística? Ahí. Que es con una... Sí. Ay, Ya rellenaron todos. listo. Ahora Ahora sí. Buenas tardes a todos. Primero, excusarme con ustedes, me da mucha pena llegar tarde, pero sé como se dicen, no venía a ver a la familia, hay una tía que está muy viejita y esas cosas pasan y hoy es sábado y no es Cali que uno recorre ciudad del sur a norte en media hora. Antes de arrancar les voy a rotar el libro para que le echen una ojeadita y ahí en paralelo les voy contando cómo arranca este proyecto, de qué trata. Antes de todo darle el agradecimiento al Globoscopio, a Henry, a todo el equipo por permitir este espacio. Esta charla se da en el marco de una especie de gira o de tour que estoy desarrollando, que ya pasó por Pereira y Medellín y va para Manizales la otra semana, ¿listo? Entonces, una gira contando ese proyecto que lleva 3 años de publicación. Arrancó como una revista de grapa. Este es como el último número que saqué, fue el año pasado. El primer número salió por risografía, fue publicado aquí por los chicos de Colmillo. También se los voy a rotar, para que le echen un ojo. Y arrancó hace 3 años. Un asunto de un proyecto que se venía gestando desde hace mucho tiempo. Pero antes de arrancar del proyecto me presento, yo soy Julio César Rodríguez, soy docente, soy diseñador gráfico egresado de la Universidad del Valle y casi que durante mucho tiempo me dediqué al asunto de la ilustración del cómic, pero todo con una orientación muy pues, de la influencia estadounidense, lo que tiene que ver con ciencia ficción, con futurismo, con androides, con cyborgs y cosas por el estilo. Y por mucho tiempo estuve haciendo cosas así. Cosas que de pronto no tenían como un impacto en el contexto pues, de la historieta nacional y que a la larga pues tampoco me impactaban a mí como de mucho. Entonces resulta que en el año 2017 yo arranqué este proyecto del Cerrado. ¿El Cerrado qué es? Es un cómic que ahorita yo lo llamo de fantasía costumbrista, porque arrancó siendo un cómic de terror, influenciado por Lovecraft, por Hellboy, por todo lo que hace Mike Mignola, y arrancando en esa situación, deseamos hacer un cómic de terror. Pero el terror que nosotros tenemos difiere de la herencia literaria que tiene el cómic estadounidense, el cómic europeo, que es de autores como Le Fanu, Lovecraft y otros autores, incluso Mary Shelley con Frankenstein también arranca ahí como el asunto de la ciencia ficción y el terror. Y el cómic de esas geografías, pues finalmente tiene eso. Entonces yo llegué a un punto como una reflexión, es que nuestro terror pues se cruza con ese sincretismo, este asunto de la brujería, de las ánimas, y por ahí se fue la cosa. Se inspiró, digamos, la idea original, películas como Perro come perro, en donde hay un asunto de violencia, pero también de ocultismo allí, de esoterismo, de la bruja Iris que fuma el tabaco, de Oscar Borda que le están haciendo un trabajo y él empieza a tener pesadillas, y todas esas cosas que son, particularmente en Cali, eso está como a la vuelta de la esquina. No falta la tía que ha visto ánimas, la compañera de colegio, tuve una compañera que se murió y aparentemente fue por un pez que tenía en el estómago, y situaciones así que uno no sabe eso sí es verdad, eso es un mito, eso es leyenda, algo que no se puede entender, realismo mágico, eso tiene ahí como un poco de asuntos. Entonces a partir de eso construí como todo este universo, y ese universo también se nutrió por películas como esta, que es Siembra de Ángela Osorio y Santiago Lozano, una historia de un personaje en una zona periférica de Cali, y le matan al hijo, y él toda la película es buscando la forma de enterrar al hijo, porque no tiene recursos. Pero cuando al hijo lo están velando, lo velan de pie, y ahí dicen que lo velan de pie para que el espíritu pueda caminar. Y hay cantoras del Pacífico allí, y toda una serie de prácticas en medio de un asunto de violencia y de una tragedia familiar que rodea esa situación en específico. Y ese personaje, digamos, el personaje principal de Siembra, pues a mí se me hace muy raro porque es un personaje en Cali que anda con blazer. En Cali uno no anda con blazer. No se puede, pero él andaba con blazer, yo, tiene el look, tiene el gabán caleño, el equivalente al gabán. Entonces fue como una influencia. Pero otra influencia también de ese personaje pues, fue la salsa. En mi caso aplica ese meme de cuántas cumbias me perdí por ser metalero, cuántas salsas me perdí por estar escuchando punk y metal. Y cuando yo conocí a Héctor Lavoe, a todo este parche era Fania, para mí eso fue como, oh, y la mejor salsa del mundo, y ya, qué bacano. Y cuando conocí a Ismael Rivera, y estaba así como muy incómodo con la salsa, y una vez como en el desarrollo del personaje, decía, ¿qué nombre le voy a poner? Una cosa súper
que tiene que uno como que no es como que es una solución así tan sencilla, sino que uno debe sentir ese personaje como alguien vivo. Y yo ahí echando cabeza, bocetando, y música aleatoria, y pum, el incomprendido de Ismael Rivera. Y yo, Ismael. Suena nombre de brujo, ese fue. Y de ahí salió el nombre. Y un poquito como el asunto de la barba, de las canas. Hay también una relación con este personaje de la salsa. Y la película de Perro come perro de Carlos Moreno, en donde pues aparece esta bruja. Y en el número 3 yo hice algo muy particular y no quería como negar la influencia de la película. Y ahí en la recopilación, la bruja, que es la comadre Juana, cogí como calcar el personaje tal cual. Y yo dije, no, pues esto va a ser un tributo, no es un plagio, es un tributo. Después tuve la oportunidad de hablar con Carlos Moreno. Y yo dije, no, este man se va. O sea, ¿por qué copias mis personajes? Y el man todo emocionado me mandó un WhatsApp diciendo que chimba que hubiera gente, que sus películas puedan influenciar al cómic. Y estaba muy contento y que acabamos de vernos, y ahí acabamos de vernos porque él se vino a trabajar aquí en una serie Netflix y no hemos podido vernos. Pero fue como dio como el voto a favor de que chimba que se puedan hacer cosas desde la influencia del cine en el cómic colombiano. ¿Y le mandaste tu libro? Sí, no, yo le mandé el PDF, él tiene el digital, pero yo le tengo que dar el físico. Y otra cosa que también empezó a influenciar toda esta obra, que es una suma de referencias de la cultura popular caleña, de la salsa, de lo geográfico, de las situaciones de violencia que pasan en la ciudad, que eso también pues es como inevitable negarlo. Cali, no sé cómo será aquí, pero Cali particularmente tiene unas historias muy sádicas, historias de escenas de celos que terminan en cuerpos mutilados, personas que lanzan al Cauca, y hay una herencia ahí violenta extraña que pues uno no comparte, pero inevitablemente es lo que pasa en el contexto. La influencia del narcotráfico, que también es un elemento recurrente. Entonces, esta que es una tira del número 3, que está allí en la compilación, resume como 3 particularidades. La primera, que son los zapatos en las líneas de energía, o en las cuerdas de energía. Y respecto a esos zapatos hay como muchos mitos. Unos que es pues la pega de los amigos que le tiran los zapatos y que casi sin zapatos. Pero también está el que dice que son, marcan fronteras invisibles, o zonas entre pandillas, o expendios de droga. En una charla un chico me regañó y me dijo, no, yo he tirado zapatos a una cuerda y era para hacerle la pega a un amigo. Y así como ofendidísimo, que cuando salían de jugar fútbol. Pero pues hay lugares donde realmente esto de los zapatos es un reflejo también de un acto violento. Otra cosa, y eso es más como un mito urbano, pero en Cali abundan los avisos de destapamos cañerías en los postes. Y son así a una tinta, eso lo pegan con engrudo. Y yo siempre decía, es que Cali que se tapa mucho las cañerías. Pero es que es una cosa así abundante. Cuando luego la mamá de un amigo me dice, no, es que eso no son plomeros, son clínicas de abortos. Y era un código y yo, interesante. Luego otra persona me dijo lo mismo. Es un rumor, tendría que llamar y hablar en códigos. Tengo un tubo de 4 metros. No sé, no creo que sea así, pero es algo que está ahí. Y es parte como de esta obra creativa. Lo importante es que sean verdades, sino que es como elementos que están en el imaginario colectivo y uno los puede sacar de allá y ponerlos en el cómic y explotarlos narrativamente. Entonces, si son verdades o mentiras, no es lo importante, sino que son hechos narrativos. Y lo último, que es el renuncio al diablo, que es algo que sí, no sé, eso es muy particular del Valle del Cauca y sobre todo de la parte sur, más pegada al Cauca. Y es que en Cali hay muchos de estos avisitos, renuncio al diablo y renuncio a Artemisa. Y ya es como, de hecho hay muchas obras, por ejemplo en Bellas Artes han presentado algunas obras performáticas y pictóricas y con imagen de renuncia al diablo, con este texto particular. Y hay una serie también de mitos respecto a eso. Unos dicen que es un esquizofrénico que anda por allí, porque normalmente son como 2 tipos de avisos, estos y unos donde le hacen unas rayitas azules con unos diamantes, o sea, el mismo diseño y todo, y es la misma persona que lo hace. Y la otra es que es un grupo del Cauca creyentes que llegaron alguna vez a destruir una estatua de la Virgen María. Entonces que la Virgen María, según algunos cristianos o de alguna doctrina, es como el paralelo a Artemisa. Entonces dicen, no, la Virgen no es una santa, no hay que adorarla ni nada, entonces en una estatua y la destruyen. Entonces esos avisos están en Santa Andrés Quilichao, en Jamundí, Yumbo, Palmira, como todos esos, los municipios que están alrededor de Cali. Pero el mito, y digamos por ahí hay un informe policial que decía que era un grupo que venía desde Cauca. Entonces son cosas que están ahí relacionadas como con una violencia, muchas gracias, como con una violencia
que es evidente el entorno, pero son códigos que uno no comprende. Y finalmente el cómic termina hablando de eso, porque casi que ahí hay un juego simbólico en ese montaje, y es que los textos no tienen nada que ver con la imagen que se está mostrando allí. Como si uno fuera a hablar desde figuras, relaciones texto-imagen, lo que hizo Humberto Eco y lo que han hecho todos estos manes que analizan el cómic, pues ahí lo que hay es un asunto de relevo. La imagen me dice una cosa, el texto me dice otra, pero todas están en relación de esa idea de un acto de violencia simbólico y otros actos de violencia que son la brujería. Y eso tiene, como el cómic trata de eso, y es que la brujería es otra manifestación de la violencia, que no sé si es verdad, si es mentira, si es sugestión, si es una ciencia que la gente desconoce, pero cuando alguien le hace brujería a otra persona para lastimarla es otras formas de violencia. Otro sicariato, un sicariato, no sé, astral de alguna manera, pero es una muestra de violencia y ahí es como donde se están uniendo esas dos referencias. Eso es como un paneo general de lo que el cómic ha hecho a nivel de dibujo. Hay imágenes de todos los números. El primer número trató un caso en particular, ahí se ve el pulgar cortado, y fue un caso que ocurrió en Santander de Quilichao, un individuo que sacaron el cuerpo y le cortaron los pulgares. ¿Y por qué le cortaron los pulgares? Era una defensa para una brujería. Supuestamente, si a una persona la asesinan, la familia puede invocar el espíritu del asesinado, del difunto, y enviarlo a que seque a su asesino. Y secar lo que es, que le da diarrea, que le da daño de estómago, que le da vómito, y se empieza a enfermar hasta que quedan nada, así como esa enfermedad que le voltea el cuajo y el ojo, así por el estilo. Aquí voy a hablar de un poco de cosas que no sé si aquí en Bogotá las conozcan tanto, pero yo no sé si en Cali voltear el cuajo, ¿no? Y hay otro que el susto, que ese también yo no lo conocí y que ya fue que me contaron. Entonces el caso de Pulgares era ese, basado en un asunto periodístico. El segundo, que es el que está allá, que es el del sapo, eso está inspirado en un caso más o menos cercano, una compañera del colegio que alguna vez en reunión de salud, hey, ¿dónde está Shirley? No, ella se murió. ¿Y qué le dio? No, brujería. ¿Qué? Sí, ella se empezó a enfermar, se adelgazó y cuando le hicieron, y murió, y cuando le hicieron la autopsia tenía es que un pez negro en el estómago. Mito, realidad, no se sabe, pero ahí está la influencia de esa historia pues particular. Y el número 3 ya habla sobre brujería con fotografías, y eso que es muy del vudú, pero que en el sincretismo del Pacífico, en ese asunto de la santería y la mezcla entre lo que hacían los esclavos y tenían que llamarle a sus santos de otras maneras, o lo que hacía este grupo de Salini y Rutilio, que iba a Changó y esta serie de alabanzas a los orishas, ahí también entró ese asunto de la práctica a través del muñeco, el personaje que se le hace daño, y es un símbolo, una representación de esa persona en la realidad. Y ahí, digamos, también se toca ese tema. Y el número 4, que es el número que está por ahí rodando, allá ahí se fue un asunto de mezclar mitos más tradicionales, el asunto de la candileja, con una historia de un amigo que le pasó a una tía que fue a un cementerio, y fue al cementerio, pisó una tumba, no lavó los zapatos, que eso, mi novia también decía, cuando vaya al cementerio lavó los zapatos, y yo, ni idea. Cuando me contaron, y resulta que la tía fue al cementerio, pisó tierra de cementerio, y se le empezó a aparecer en la casa una muchacha. Entonces, según lo que contaban, era que se había traído al muerto cargado. Entonces, como usted llega, se le lleva a la tierra de la tumba, y esa tierra tiene contacto con el espíritu, y el espíritu se va detrás suyo. Entonces, que el asunto era ir... No, todo tiene un ritual, y lo que hacen es que, listo, hay que lavar los zapatos, pero hay que lavarlos allá en el cementerio, con agua bendita. Y según la historia de mi amigo, eso fue por los lados creo que del Tolima, ella dejó los zapatos en el cementerio, volvió a la casa, y cuando volvió a casa, el señor que la ayudó en eso, un brujo, le dijo, déjelos ahí. Y ella, no, pero no, ¿por qué dejar los zapatos en el cementerio? Y él, déjelos. Cuando ella volvió a la casa, los zapatos estaban allá. No se sabe si es verdad, pero pues... ¿no? Encontraron camino. Sí, supuestamente como lo que él contaba era que el espíritu los dejaba como agradecimiento. Como que usted me vuelve a mi tierra, yo le vuelvo sus zapatos. Una cosa así rarísima. ¿Listo? Entonces así es que ha ido como la historia del Cerrado. En el 2017 se publicaron estos 2 números, con taller colmillo, con risografía. El sapo es también un asunto allí de un caso en Costa Rica de alguien que vomitó. Hay unos videos rarísimos de gente que le están haciendo trabajos y expulsándole el mal y empiezan a vomitar bolas de pelo. Y eso no se ve como un montaje, yo no sé, buenos efectos, pero eso es perturbador.
o que empiezan a sacarse alfileres de la boca. Y es así como un resto de alfileres, un poquito maluco. Y hay un caso de, ese sí está de un reportaje, es una chica que al hacerle el trabajo expulsa un sapo de 4 ojos. Entonces, pues como ayer contaba en otra charla, anteayer en Medellín, es que eso es una suma de referencias, y uno como lo que hace es coger acá y va organizando, de tal forma que no se vea que todo esto es un plagio masivo, sino que esta nueva organización le cambia la orientación un poquito. El número 3 tiene que ver con la práctica pues, de las fotografías. Son cosas que hasta en la familia. Mi mamá cuenta una vaina muy particular, y es que ella vivía aquí en Bogotá y es de Fontibón. Yo de caleño, nomás la cédula. Y entonces ella llegó y fue a donde tenía un novio, y un día le dio por hacer chocolate, pero llevaba un poquito. Y cuando le dio el chocolate, el man se lo botó y le dijo, ¿usted por qué me da eso? Que yo no sé qué. Y se enojó y se fue. Y ella, ni idea y por qué se había enojado el hombre. Después se enteró que pues, muchas personas creen que en bebidas oscuras le aplican brujería. Entonces que el tinto, que la Coca-Cola, que el chocolate. Entonces gente que llega recién conociendo a la pareja y no, agüita nomás. Entonces con las fotos pasa algo. No, embrújelos a todos para que sigan viniendo. Yo iría a embrujar para que compren cosas. No se me ha ocurrido. Entonces también está lo de la fotografía, que con una fotografía uno puede como de alguna forma trabajar con el espíritu de la otra persona. Y ahí digamos que ahí va como el asunto de las indagaciones. Y ya lo que pasa con el proyecto del cerrado, del libro Comienzos, también lo voy a rotar por ahí, son los artes originales, que vayan pillando. Entonces, ¿cómo arranca el asunto del libro? Ya venía una historia previa de contar el origen del personaje, hacer una historia de tipo precuela, y en medio de todo el asunto, yo pues le puse el cerrado, ya sabía en qué por qué se llamaba así, pero mucha gente, ¿y qué es un cerrado? Ni idea, ¿ve? Algo que para mí en teoría es muy común, porque supuestamente yo estoy cerrado, según las malas lenguas familiares, y pues el cerrado o el cierre del cuerpo es una práctica de brujería en donde se protege al cuerpo y al espíritu para males materiales y males espirituales. Entonces, por ejemplo, a veces hay niños que tienen algún familiar cercano que les dé ojo, y que la única forma de curar a ese niño, como no pueden pues, sacar a la otra persona, un familiar cercano, y como eso no es intencional, el mal de ojo supuestamente es como la energía de la gente cuando mira las cosas, y que son niños muy lindos, entonces hay gente que los mira y los enferma. Esa es como la creencia popular. Entonces que cuando esos niños no se pueden como alejar de la fuente que les hace el mal de ojo, lo cierran. Y el cierre es lo que hace es que no pueda entrar ese mal. Que la historia, como que la idea original, fue contada por un amigo, que él narraba que tenía un familiar que estaba agonizando y no se podía morir y no se podía morir. Y todos sabían que estaba cerrado y ya el man creo que le habían disparado, no sé si tenía alguna relación con el AMPA. El man estaba ya mal, pero no se moría. Entonces que la única forma de hacer que se muriera era darle polvo de la uña del dedo corazón, la raspadura, con agua bendita a tomar. Y que le dieron eso y el señor se murió. Entonces... no, pues que esa es la contra del cierre del cuerpo. En mi caso, en la familia cuenta una historia que estaba en la familia en Buga. Mi hermana mayor, como haber tenido tantas enfermedades y vaina, entonces no, vamos a hacerle algo al pelado para que no le pase lo mismo. Y cuentan que me llevaron donde una bruja. Mi papá dijo como que me llevó al niño, el resto se quedaron ahí en la iglesia Buga. Volvimos a la hora y yo volví con una manillita roja de pepitas en el tobillo, que eso es como muy tradicional. Y yo le pregunté a mi papá, ¿y qué me hicieron allá? No pasa nada. Y toda la vida preguntándole lo mismo desde que yo era adolescente y nunca me dijo qué fue lo que me hicieron. Y ahí yo empecé con eso, que será el cierre del cuerpo. Y un asunto ahí que dicen que es perturbador, que tal vez no pueda morir. No lo vamos a comprobar, pero no quiero comprobarlo pronto. Pero era un tema muy, muy, muy loco. Y ese tema inspiró una idea muy, muy primaria sobre los poderes. El cómic estadounidense se caracteriza por el presunto tecnológico o el cómic de superhéroes. Pero aquí no hay presuntos tecnológicos, pero sí tenemos realidades fantásticas, como estas historias que les estoy contando. Yo decía, pues, tal vez esa inmortalidad que la puede tener Wolverine o algunos otros personajes del cómic estadounidense, aquí la puede tener alguien que le hagan un cierre del cuerpo. Después la idea se transformó en el asunto de este curandero, de este espiritista, pero entonces había que contar la historia del cierre del cuerpo. Y para esa historia
la motivación o como el lugar para colocar esa trama se relacionó con la masacre de Bojayá. ¿Por qué la masacre de Bojayá? Digamos que respecto a la violencia en Colombia, pues no me ha tocado directamente, pero creo que soy de ese grupo de personas que, si bien no hemos tenido contacto con la violencia, uno tiene cierto sentido de empatía con lo que han sufrido muchas personas en este país, particularmente personas de zona rural, de zonas apartadas de la urbe. Y el caso de Bojayá es un caso muy, muy triste, un caso de gente que quedó en medio de un conflicto que no era de ellos y que por protegerse fallecieron todos. Estas personas que fallecieron en la iglesia, pues cuando las paras lanzan el cilindro bomba. Entonces ahí volvemos como el asunto de la violencia, pero aquí ya una violencia de la historia del conflicto en Colombia y una referencia como muy fuerte. Y todo arrancó como con un postulado muy sencillo. Si dentro de lo que yo he indagado y de lo que se sabe de la influencia de estos saberes en el Pacífico colombiano, ¿será que en esos territorios donde han pasado estos casos de violencia, estos episodios, será que nadie puede prever con esos saberes que va a pasar algo? ¿Por qué de pronto la bruja que está en el pueblo no puede ver que va a venir y va a haber una masacre o que va a haber una incursión militar? Era como esa era la premisa, la pregunta dura. Entonces dije, pues hagamos una historia hipotética de un territorio hipotético que yo llamo Puerto Esperanza, que está al lado del río Atrato, igual que el caso de Bojayá, y ella empieza a tener sueños premonitorios de un episodio de un conflicto ahí entre paramilitares y guerrilla. Pero ya en la investigación y contextualizando un poquito al personaje, pues él tiene 10 años. Para la época, que son más o menos entre el 75 y el 77, el paramilitarismo, si bien había prácticas paramilitares, pues de hecho la masacre de las bananeras es una práctica paramilitar, porque pues él estaba asesinando gente indefensa. Pero digamos que el asunto ya de la organización paramilitar históricamente es, creo que mediados de los 80 es después más o menos de los 80 y es más hacia el lado de Córdoba y hacia el lado pues de cómo están todos estos ganaderos y todo esto, para ese lado. Entonces no había paramilitarismo en los 70s en Chocó. Entonces, y es una anécdota también rara porque este libro se hizo para la convocatoria de estímulos de Secretaría de Cultura y pedían el guión. Y en el guión yo puse paramilitares, así, un grupo militar y tal cosa. Ya investigando y cuando ya resulté ganador, me pongo a indagar y yo, ay, no hay paramilitares. Va a tocar poner militares. Y yo hice el ajuste en el guión, no sé si la gente se dio cuenta, pero así se hizo el cómic. Cosas que cuando uno empecé en un borrador de guión y luego empecé a investigar, pues tiene que hacer correcciones, y esa corrección fue como sustancial allí en la historia. Entonces así nace El Cerrado a Comienzos, es una historia precuela, fue ganador de estímulos de la Secretaría de Cultura y Turismo, que pues tenemos la fortuna en Cali, pues una ciudad que no es tan grande, que no tiene como una herencia historietista tan conocida como Bogotá o Medellín. Sí la hay dentro del gremio, pues José Campo creo que es como de las referencias del cómic nacional, y es alguien que lleva desde los 90 trabajando con cómic en Cali. Pero pues no sé si haya como, no sé, el gremio cultural o las mismas, o el mismo gobierno sepa eso. Pero pues hace 4 años que hay un estímulo específico para publicación de cómic o novela gráfica. Y se lo ha ganado La Che, se lo ha ganado Luto, se lo ha ganado Colectivo Leche. Y el año pasado, cuando pasé la convocatoria y como de primíparo, pues me la gané. Y eso fue como que bien, sí. Bueno, gracias. Y enfrentarse a cosas que uno como independiente, pues yo no sabía que era sacar un ISBN, no sabía que era hacer un depósito legal y vainas así por el estilo. Pero se sacó, se pudo producir. Ahí ustedes están viendo una de las copias que se sacaron del libro, los 500 ejemplares. Y aquí es donde entra también ese asunto para construir esa diégesis, esa realidad hipotética, que no es tan hipotética en últimas, porque casi que todo es una suma de cosas que se han pasado. Entonces había algo que me llamaba pues mucho la atención, y ahora aparte de los contextos, aparte por ejemplo de la influencia cinematográfica, la película Chocó, que casi que todo está muy pegado a lo que pasa en esa película a nivel de los espacios y los personajes, pero el asunto particular del Jesús mutilado que quedó en la iglesia de Bojayá. Resulta que esa imagen para mí también era como muy perturbadora, y de hecho se volvió una especie como de ícono de lo que pasó allá. Hace creo que 2-3 años que hubo como un aniversario, salían con el Cristo está en una urna, y es el recordatorio de una tragedia que pasó en este territorio. En la historia o en el cómic que está por allí, de pronto si lo puedes levantar, ese arte en particular,
esa es la primera página. Ahí fue donde, digamos, narrativamente me enfrenté como a algo nuevo, y era pensar más en lo simbólico dentro del montaje narrativo. Que si bien casi todo lo que he hecho eran montajes muy secuenciales de acciones, persona está caminando, habla, luego abre una puerta, normal, pero allí, por ejemplo, pasa algo del asunto de la Virgen. Y está la Virgen y el niño Jesús, entonces todo el tiempo está haciendo la relación entre madre e hijo, porque Omaira, que es la protagonista de la historia, es la mamá de Ismael, y ella empieza a tener estos sueños. Entonces yo hacía como el paralisto, aquí muere, o como que el asunto realista fue, o en la realidad fue el Jesús, pero yo hacía mucho énfasis con la Virgen María y la relación con su hijo. No es que yo sea creyente así hardcore, pues me echo la bendición cuando paso por barrios peligrosos, pero sí había un asunto allí de la imagen madre e hijo. Casi que dentro de todas estas, las creencias está la estructura de la Trinidad o del Padre, pero nosotros en realidad venimos de comunidades que lo primordial son, sin saberlo, vivimos en ciertas estructuras matriarcales. La familia que se junta en torno a la abuela, que la abuela es la que es la dueña de los saberes, y en Cali y en Boyacá, donde también es mi familia, eso pasa mucho. La mamá o la abuela, la tatarabuela, la bisabuela es la que se vuelve el centro. Entonces, ahí digamos, aquí lo importante no era Jesús, no era el hijo, aquí lo importante era la madre. Entonces, por eso pensar en esta imagen simbólica. Hay otras referencias, por ejemplo, el hombre que se está quemando, es el mismo gesto del póster de American Psycho, solo que le puse las manos, entonces está la suma de referencias. El pichón fue un día cuando estaba a punto de hacer el cómic, me encontré un pichón en la calle, así como que acá se lo piso. Foto, y sale. Esas vainas que uno en algún momento tendré que dibujar un pichón. Y cuando los sueños empiezan a ser premonitorios y ella empieza a pensar en que su hijo va a ser la víctima, él es el pichón. Entonces es puro montaje simbólico allí, y luego eso se empieza como a explotar de otra manera. La influencia de los personajes, que afortunadamente nosotros ahorita que tenemos acceso a internet podemos hacer esto de manera más fácil, pero antes de que hubiera internet, todos esos autores de cómic lo que hacían era el viaje, las fotografías, las bibliotecas públicas para construir estas realidades, y que a veces uno como ilustrador lo olvida, uno a veces se le olvida que uno no lo recuerda todo, no lo sabe todo, y la referencia fotográfica es fundamental allí. Y en parte eso me encontré como con cosas particulares. Por ejemplo, esta señora es una de las líderes sociales que han sido asesinadas en los últimos 2 años. Entonces también ella aparecía allí en las últimas páginas como la tía de Ismael, la protagonista de Chocó, ese que fue uno de los jefes paramilitares de los 90. Entonces también hubo como una referencia allí. La chica de allá que no recuerdo su nombre, pero buscando fue una esclava que en Palmira, en el siglo XIX, lideró movilización para la liberación de los esclavos en Palmira. Entonces son como cositas ahí que en el mismo proceso de construcción uno sigue alimentando como la formación en investigación, que si bien es algo muy informal, eso al menos le da a uno como herramientas para seguir construyendo lo narrativo. Que termina derivando en este ejercicio de diseño de personajes, de la exploración de cómo deben ser y quiénes son los que van a aparecer allí en el producto. Hasta la imagen que les decía, que es ahí la viñeta referenciada al American Psycho. Y eso que también termina siendo parte del ejercicio narrativo, y es hasta dónde pues es una opinión personal. Si bien uno construye una realidad hipotética y uno es el dueño de esa realidad, como dice Christian Metz, todo relato es un discurso, y como discurso es una posición ideológica. Y en parte de los sueños que tiene Omaira, yo no sé, en algún momento me ocurrió eso de que hacer la tira en donde militares o el Estado y fuerzas que no son del Estado son caras de una misma moneda, son caras como de un mismo mal que nos afecta, que afecta a los colombianos, que afecta a lo que a nosotros nos pasa. Entonces dije, no, pues eso como en un sueño, es un montaje mucho más simbólico, es algo así como lo que en montaje cinematográfico se llamaría montaje rey, elementos que no tienen una conexión a nivel de acciones, pero es una conexión simbólica. Y ahí digamos que yo sí puse un poco de lo que tiene que ver con lo ideológico en la obra. Hay otras cosas que me dediqué también como a explorar con el ejercicio del dibujo, y de pronto ahorita que vean el libro, los otros números el dibujo era un poco más desordenado, un poco más irresponsable, pero en este caso, incluso cuando ven el asunto del papel y tal, también me enfrenté como a ser más responsable con el uso del pincel, a comprar el papel que sí es, a traer la tinta que sí es, y pues además habían dado presupuesto, o sea, tenía 8 millones para... Entonces, por fin dije, voy a comprar una tinta Winsor & Newton,
En Cali vale 20.000 pesos el tarrito, entonces, pero dije, hay plata, deme un tarro nomás. Pero, Un vasito de agua. sí. ¿Quieren los pinceles? No, yo estoy bien así. El papel fue esas entradas al centro en Cali, en San Nicolás, un barrio donde imprimen y todo, hay papelerías. Y no hay dures, pero tenemos este y que vale 2.000 pesos y tiene más algodón, cosas así. Si no, y para entintar con pinceles es brutal. Entonces también fue como una nueva oportunidad para entender otra vez la técnica, entender lo que es el entintado y cosas que a veces uno, por concentrarse en la historia, como que las deja de lado. Esta yo la pongo allí como parte de la presentación, porque algo que no, siento que soy muy mal dibujante en general, pero las manos sí me han quedado mal toda la vida. Y este es como el primero en donde las manos quedan medianamente decentes, o sea, se comprenden bien. Recuerdo que la otra vez había un ilustrador de hentai y decía, yo soy terrible dibujando manos, pero pues en este género nadie ve las manos. Decía algo así, aquí sí toca verlas, esto sí es más de la acción, de lo que le pasa a los personajes. Entonces también fue como un asunto de mejorar el dibujo y dedicarse a eso. Otra cosa que tiene el cómic, y esto ya también es muy personal, es la relación de madre e hijo que yo les contaba, que está representada allí como con el asunto de la sociedad matriarcal y de que aquí la que quiere salvar a su pueblo es una mujer que lo único que tiene es la posibilidad de ver que esto se va a volver un caos y que a todos los van a matar. A mí me pasó algo muy personal y fue que cuando ya terminé de leerlo, como que uno lo tiene listo y lo lee, lo monta, y yo decía, no, esto hay que dar la dedicatoria, y en último me di cuenta que era la historia de mi mamá. Mi mamá finalmente es alguien que le ha tocado, si bien pues no le tocó el conflicto armado ni nada, pero le tocó como pelearla toda la vida. Ella nació en Fontibón, la mandaron a Cali ni a estudiar, como de 8 años la mandaron a trabajar, así como esas historias de los 60s y los 70s donde no todo el mundo tenía acceso a la educación. Y en esa época Fontibón no era parte de Bogotá, era un municipio ahí. Y contaba ella que se levantaba a las 7 de la mañana o 6 de la mañana y eran como 6 hermanos que todos dormían en la cama, con sus papás incluidos ahí, y que para ir a bañarse tocaba ir a la plaza central donde había una fuente, un vainolo de esos, y eso, aljibe, y que ella era la única que se levantaba en la familia para irse a bañar. Entonces ella siempre contaba como que yo nací en la familia que no me tocaba, y por ella es que yo leo cómics, por ella es que una vez ella fue como que ¿qué quiere? Y yo ahí como en un crowdfunding, y había una revista de X-Men, y yo esto. Y ella era como que, y me regalaba libros de Julio Verne, entonces toda la historia como que, yo al final ves como para mi mamá, y por eso el libro ahí dice que es para Doña White, ella es Doña Blanca, y así le dicen unas amigas, le dicen Doña White. Y cuando yo leí el libro, pues yo puse a llorar, eso fue como momentos, ¿listo? Esta que es como el momento más particular del libro, y no solo como en la narrativa, en lo que pasa en la historia, sino lo que pasa en la casa. Resulta que en medio de de la producción, pues yo sí quería meterme como a un asunto menos del chisme y del voz a voz, sino que yo realmente necesitaba saber cómo se hacía un ritual de cierre del cuerpo. Y yo le preguntaba a un poco de gente, a ver, ve, y ellos, no, hasta que un amigo dijo, yo tengo una amiga bruja, y vos la conoces, ¿quién? La Chiqui. La Chiqui es una amiga de la familia de mi amigo, que uno va allá y ella es una chica trans, aparte de eso. Y ella tiene una historia muy particular sobre eso, porque ella practicó santería, y según lo que ella me contaba, en algún momento un espíritu de luz, es decir, de esos espíritus que invocan, le dijo que usted quién es, que usted es hombre o mujer. O sea, el mismo espíritu y a la larga no era como que el espíritu fuera conservador y fuera pensamiento de extrema derecha, no. Era un asunto de que en la naturaleza la dualidad es una constante. El bueno y el malo, luz y oscuridad, femenino y masculino. Pero que cuando ella le preguntó, el espíritu le preguntó eso, ya como quedó, o sea, como que la sacó de onda y fue como, ella empezó a replantearse quién era como persona. Y ella pues defiende pues que es trans y todo eso, pero siente que lo que ella es no puede comulgar con estas creencias, y se salió. Aparte de que también contaba que llega un punto en que la santería siempre va a involucrar el derramamiento de sangre. Entonces, que por eso digamos que tanto como en el narcotráfico, en el AMPA, hay tanta gente que digamos se mete con estas prácticas porque pues les van a significar alguna seguridad, pero pues también involucra un asunto de sacrificio. Resulta que ella me contó cómo se hacía el ritual del cierre del cuerpo. Y yo, listo, eso se va para el guión, entrevista, tal.
Se guionizaron 3 páginas con unos diálogos específicos y por cosas de la vida, estas eran las últimas 3 páginas que faltaba dibujar. Yo no sé si es que uno como que se programa mucho o vainas por el estilo, pero pues justamente era un domingo tipo 9 de la noche y empecé el ejercicio del entintado y tal, ya estaban como los dibujos hechos. Y luego empecé a sentir como una vaina rara, como que uno no se siente cómodo. Y dije, no, me estoy ya como mentalizando por eso y tal cosa. Y hasta ahí todo iba normal, hasta que tiraron un jabón en el apartamento. De un lugar en donde no debería caerse, como que está así en una parte plana, una mesa, y está a esta altura y el jabón se cayó. Y se cayó así lejos, pues, voló con mi novia y yo como que, ay, fue pucha. Salmo yo no sé qué, ella es creyente y tiene agua bendita. Y yo, bueno, echemos la bendición, recemos el salmo. Y me entró tanto miedo, eso es muy raro, eso, yo no sé, es que uno se programa, o de pronto una orilla dijo, mijo, eso no puede contar. Yo que dije, pues si es tan molesto, tan maluco esto, yo no voy a poner los diálogos. Entonces tomé una decisión, era de no lo que iba en el guión guionizado y que se decía, este personaje esto y esto, y son las palabras explícitas del ritual. Yo dije, no lo voy a colocar, y la secuencia quedó muda. Cuando quedó el montaje listo, yo dije, ve, no se está mal. Y tiene sentido que no se cuente. Y algo que me ocurrió fue terminar con ese texto, en donde si bien toda es una vaina muy turbia, no sé si ahí entienden, pues algo de lo que, bueno, espero que eso no pase nada por contar eso, pero ella contaba que hay una parte que hay que sacrificar un chivo negro, y lo que hacen es degollarlo y hacen una cosa ahí con la sangre. En medio de todo eso tan turbio y tan oscuro, pues finalmente esto era un acto de amor porque Omaira lo hace para salvar a su hijo de la violencia pues que los va a afectar. Entonces ahí hubo como un asunto de que por un susto, una cosa de programación mental, no sé, pues terminó siendo una secuencia muda que narrativamente funciona como secuencia muda. Y muchas gracias. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya, para la edición final, ¿trabajaste con alguien más o fue todo por cuenta? Como había plata, hubo también ahí como unas experiencias chéveres. Por un lado fue la de contratar un corrector de estilo, porque yo nunca lo hacía, yo escribía así como nacía. Reeditando los cómics que ya se habían hecho, me di cuenta que en el número 2 había un error terrible, y es que un personaje que se llama Gertrudis, arrancando la historia, al final se llama Matilde, creo. Y eso está en el 2. Está re malo así. Cuando yo, eso salió así. Entonces era como que, y eso me di cuenta fue en la relectura, ya con el corrector de estilo, cosas tan sencillas como que cuando es un nombre y luego un enunciado, pues que tiene que ir una coma después del nombre, del sustantivo, cosas así, unos gramaticales. Pero el corrector de estilo, que es un guionista y escritor de la Universidad del Valle, me dijo, no, el texto está bien, o sea, son como una coma por ahí que falta y vainas por el estilo. Esa fue una cosa. También trabajé con un diseñador gráfico, o sea, esta es como que me quería desentender de estar detrás del impresor, de mandar arte finalizar. Si bien todo lo mandaba en curvas y ya montado para impresión, el diseñador, pues yo ahí lo puse fue con mi señor editorial, que fue Alex Velasco. Él era más el que hacía el asunto de cuando tuvo que hacer separaciones de color, cuando tuvo que hacer lo de el compaginado, él se encargó de eso. Y se encargó de estar hablando pues con el impresor. Entonces también a veces es como lo ideal porque uno se quiere concentrar como en la historia. O al menos yo me quería concentrar como en eso y no preocuparme luego por estar imprimiendo y esas vainas. Eso fue algo, digamos, del presupuesto que se hizo nuevo. Y lo otro nuevo, lo del ISBN, que para mí también fue como un asunto, yo no sé, yo sentía como sacando la cédula, como, ay, no se mete, ay, hay que poner el nombre. Y cuando el sistema le pregunta a uno cuál es el género, el público, y son cosas que uno nunca, o sea, uno tiene como una idea de lo que es el proyecto editorial, pero otra cosa es como legalmente qué es el proyecto que uno tiene. Entonces hacer esas gestiones pues es bacano. Y me pasó algo en particular de Primiparada, y es que 2 días antes de cerrar la entrega de resultados de la convocatoria, me dio por revisar el documento, cuando veo y decía depósito legal. Y yo, ¿y eso cómo se hace? Y me meto a la página y había que mandar los libros aquí a Bogotá y esperar 15 días, 2 semanas, o creo que 15 días hábiles, o 15 días hábiles, a que le dieran a uno la carta, y yo, pucha, y tenía 2 días.
Fui, envié eso y luego a pedir cacao en la convocatoria, decirles, no, yo no sabía, pero ya lo mandé y así con el recibo de Servientrega y me lo recibieron. Y entonces son como, o sea, no se hubiera sido otra convocatoria, de pronto me joden y no me... Porque ellos desembolsan primero el 80% y cuando ya ven que está completo, al final te dan el otro 20%. Entonces yo estaba preocupado por eso. Entonces también son como primiparadas, pero fue como algo así bacano de aprender y pues ya sabe uno para la próxima. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene planeado sobre ahora con el cerrado? ¿Más historias, ampliar el arco? Hay como una cinta que no sé, me dio con ese cómic y es que quería hacerlo todo pensado como en tríos o en tercios, sí, en tríos. Entonces como que el primer arco argumental son 3 números y ahí están los 3 números. Entonces luego va a salir otro libro con otra historia de origen del personaje y otros 3 números y luego el final del personaje más otros 3 números. Entonces cada uno de esos arcos está como está mezclado o gira en torno a algo en particular. Ese primer libro gira en torno a lo que es la brujería. Todo tiene que ver con brujería. Pero hay espíritus. El segundo arco que ha comenzado tiene que ver con las ánimas y el tercero va a ser con los demonios. Como una cosa así del demonio si les gusta, ¿no? Y lo que sí está saliendo es que pues yo pensaba matar al personaje en un tiempo máximo de 5 años, es decir, en el 2017, matarlo en el 2022. Pero no sé cómo, o sea, es como una fecha ahí X, pero pues si la cosa se extiende, no lo mato ahí. Pero yo sé que el personaje hay que matarlo, precisamente por un asunto de que, bueno, esto ya es una cosa más densa. Y es que una vez alguien me dijo, ¿y cuál es la premisa del cerrado? Porque todo acto narrativo debe tener un trasfondo, una idea que uno quiere comunicar. Y yo, ¿verdad? Que es? Porque más allá del miedo y del terror, del asunto de la violencia, debe haber como una idea. Entonces yo me pude pensar, si la primera parte, o esa precuela, es cuando él tiene acceso al poder, como a esos conocimientos, y su mamá los tiene. En el segundo, yo después me quedé pensando, cuando uno tiene poder, uno debería tener como un momento de descarriarse. Entonces yo ya pensé que el personaje, esa segunda edición especial, va a ser cuando él traje para narcotraficantes en los 90 en Cali. Y ahí va a ser el asunto del castigo. Y lo que está pasando en estos números cuando él ya es adulto mayor, él en realidad se está redimiendo de esa vida criminal. Entonces casi que ese triángulo se va a cerrar como poder, castigo y redención. Pero eso es como cosas así, como está tomando una cerveza, está en la televisión y, ay, verdad, tal cosa. Y lo apunta y lo tiene por ahí. Pero han salido, por ejemplo, en Instagram, ahí estoy como quedado. Hace 8 días arranqué el asunto de publicar tiras. Por hablando con David de Necromics, él decía, debemos uno ponerse a publicar tiras. Porque a veces uno en el proceso de construirte una revista o como una publicación, uno se le va el tiempo. Y uno de pronto pierde como el ejercicio de la narrativa inmediata o ese ejercicio como del dibujo diario, pero casi que sería del cómic diario, como hacían todos estos manes de la vieja guardia, que eso cada día producían una tira o una página. Entonces dije, es como un buen reto producir. Y arranqué hace 8 días con una historia que se llama El Anillo de Oro. Y es una historia muy como de todo lo que pasó con los Oscars. Muchos nominados, cuando hablaban casi que los 2 grandes tópicos de los nominados y del cine en general que hay ahora, pues la diferencia de clases, como pasa en Parásito, o el asunto del olvido. Entonces ponían por ejemplo El Irlandés, que más allá de hablar de la mafia y eso, es una historia sobre Jimmy Hoffa fue alguien y ya nadie sabe quién es, y estos hombres tenían poder y ya no lo tienen. Entonces a mí me quedó sonando esa idea, como del olvido y la pérdida de poder. Entonces voy a contar la historia de una estrella de los años, como pongo ahí en la sinopsis en Instagram, es el espíritu de una historia de un artista olvidado de los años 40. Y ahí también es un homenaje como a Discos Fuentes y a todas esas cosas que me criaron a mí. Tener los vinilos había algunos de Julio Jaramillo o de Daniel Santos y todos esos artistas de como una época dorada de la música. O lo que pasaba Lucho Bermúdez, que era una estrella radial en la época en que las orquestas tocaban en radio. Entonces va a ser un homenaje como a esas estrellas, pero desde esa premisa del olvido. Pero ahí va a ser un ejercicio también de construir narrativa como paso a paso, porque una vez ya tiene la historia lista, pero este va a ser un ejercicio más como de contar, como cada semana enfrentarme a hacer un nuevo guión de una tira. Y en eso estoy, pues tengo ya el de mañana, pero no sé qué lo voy a hacer. Bueno, mi primera tira hecha en Bogotá será. Hay harto espacio ahí. ¿El libro lo estás distribuyendo en librerías? Sí, paso también es el tour. Ya quedó en Medellín, quedó en Libros Antimateria,
hoy yo iba a averiguar si de pronto en la valija, creo que se llama, y yo les escribí, pues, va a tocar ir. Va a quedar aquí, les avisamos. Ah, bueno, sí, sí, o lo dejamos. Ah, no, pues ya no volteo más. Ah, no, ya pues. Bueno, entonces se van de calle fantasmita. ¿Listo? Entonces sí, se está haciendo ese ejercicio, pero también se está haciendo un ejercicio, porque es que esto es extraño, porque yo llevo 3 años con este proyecto, y yo desde que tenía 7 años yo quería ser cómic, y tengo 33, y a los 30 me llegó como el golpe de suerte, y pues que tengo la oportunidad, por ejemplo a Henry también, hace un año que nos conocimos, y fue como por Andrés también lo conocí por eso, a los chicos de Colmillo, más por el asunto punk, pero nos unió como el asunto de la publicación. Entonces ha sido como una oportunidad de conocer gente y empezar a crecer con esto que es una comunidad entre virtual y presencial allí, que cada uno, que si llega a Cali son bienvenidos, que si uno viene. Entonces se han hecho como unos lazos, entonces la gira también ha servido para eso. Por ejemplo, a mí me sorprendía que la charla anteayer en Medellín estaba Puño, estaba Trucha Frita, estaba Pablo Marín, y gente que uno sabe que son tesos y que llevan como 20 años trabajando con cómic y estaban en la charla. Entonces eso también es gratificante pues para uno, y que la gente como que sepa que pues hay más gente haciendo cómic y que también esa gente de alguna forma lo ha inspirado. Pues creo que crear comunidad es importante para un medio que no es tan masivo y que pues que no, si esto no es ni la industria musical, y que no sé si la industria musical también, pues bueno, depende del género. Pero creo que nosotros sí podemos como construir una comunidad ahí grande para que esto crezca, porque finalmente esto no es de la masa, esto sigue siendo una cosa muy underground, muy como de la contracultura, y en esa contracultura cabe todo, caben los superhéroes, cabe el terror, cabe lo biográfico, y creo, Histórico, hemos tenido varios. por ejemplo, los de Leche son unos que se han dedicado mucho al asunto de la historia. Entonces hay como mucho lo que hace el Tice Comics también. Entonces creo que también es importante como ubicarse uno en el contexto de creadores y circular allí y ayudar a circular, que eso, pues para construir de alguna forma, dejar algo con lo que uno hace. Sí, que actualmente también hay un semillero grande, ¿no? O sea, vienen saliendo muchas cosas y alternativas y propuestas diferentes también, a veces incomprendidas, pero que están saliendo y están haciendo un ruido, y que mejor que si hay gente que ya estaba ahí, los que vamos ahí y los que vienen, nos podamos ir justamente haciendo que como que esa bola crezca, ¿no? Como que esa Sí. bola se vaya haciendo más grande y que finalmente logre hacer más ruido o logre impactar mucho más. Pero lo esperanzador sí, yo también la semana pasada estaba en Medellín y un poco veía eso, como gente como Luis Echavarría, que hace unos semilleros allá en Medellín muy buenos, y están haciendo eso, como apoyando y enseñando y como construyendo desde de los pequeños que están llegando, nuestras personas nuevas. Entonces sí, y es importante esos lazos, porque uno no se da cuenta de lo que de pronto están haciendo allá o quiénes están allá. Sí. Y pues qué mejor que tener estos espacios para... Que no es fácil, digamos que yo tengo ahí como el beneficio de esa convocatoria, y pues yo en la convocatoria, son casos, por ejemplo Luto me contó que cuando él se ganó la convocatoria, él sacó 1000 ejemplares, entonces los 8 millones se le fueron en impresión. Pero yo cuando me gané la convocatoria dije, uff, me voy a comprar un Xbox. Y me lo compré. Pero entonces para comprar, como que tenga sentido, o sea, esto no es solo para pagar un impreso, sino que uno sienta. Entonces dije, me voy a poner un sueldo de 3 millones. Y me pagué mi sueldo de 3 millones, se fueron 3.500.000 en impresión y 500.000 pesos para las otras cosas. Entonces digo, no, pues este tour sale de esos 3 millones de sueldo. Y también hay que pensar como la forma de que eso, porque Luto me cuenta que ha vendido sin mucho el 10% de los 1000 libros. Y Luto, pues para mí es como alguien que está como, o sea, él no tiene que promocionarlo porque ya es conocido. Y yo, oh, no has vendido 2 libros. Y no, es que tal. Y, ¿cómo? Depende porque, digamos, a nosotros también nos dijeron que teníamos que imprimir 1000 y al final tocó demostrar que eran 1000. Ah, bueno, pero mira que en la de Cali sí uno imprime lo que quiera. Ah, Pues obviamente no puede imprimir 10, sino que lo que dicen es que impacte a la comunidad. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice ahí? En el proyecto hice como no un torcido, pero fue como, ¿a cuántos vas a impactar? No, una población de 8000. ¿Y cómo? Bibliotecas públicas. Entonces, era como, en las bibliotecas se dejan 2, 3 copias, y uno, por ejemplo, los amigos de Confandi, Fernando le decía, hey, ¿ustedes cuánto les llegan al año? No, aquí llegan como 7000 y tanto. Sí.
Entonces uno lo justifica ahí con las bibliotecas y ese fue como el... Porque sí lo que tiene es impactar a la comunidad. Entonces, de hecho, yo tuve como una cosa muy bonita cuando ese asunto de la convocatoria, y es que propuse ir a bibliotecas públicas. Y la biblioteca pública que tenía como en lista, que era una biblioteca cerca a los lados del oeste, cuando voy averiguando, hay una biblioteca toda pupi, donde iban todos esos peladitos hijos de papi y me no, eso allá no sirve, los pelados son todos gringos ahí, no. Y me puse a averiguar y encontré una biblioteca más arriba, por la vía al mar, que es la biblioteca de la Comuna 1. Llegué allá, di la charla, y se me acercó un señor, y fue también una experiencia extraña, porque yo llegué con el cómic, ¡ay, son dibujos! Y eso se llenó de puros peladitos, de 5, de 7 años. Y yo hablando, no, es que el paramilitarismo, y yo no, pues alguien se los tiene que decir. Pero se me acercó un señor, sí se los enseñan, si no les dicen que, bueno, se me acerca un señor y me dice que esto está muy bacano, que muy chévere. Me dice, yo duré 30 años en las calles consumiendo drogas y yo llevo 4 años de recuperación y hace 2 años estoy sobrio y yo quiero contar eso en un cómic. Y yo, y ahí estamos hablando que para escribir el guión, que para mandar la convocatoria. Y fue una personita, tal vez esos niños que van a ver estos cómics, tal vez sus papás no se los deben leer porque hay cabezas de chivo, hay como chivos degollados. Pues tal vez dirán, no, eso no es para el niño. Pero hubo una persona allí que por fortuna estaba en ese momento y tal vez esa historia es importante para otras personas, uno no sabe en qué va a derivar. Pero de esas acciones como que uno puede lograr algo. No, pues yo sí soy muy negativo, yo creo que el mundo no se puede cambiar. Qué pena, yo soy negativo. Pero uno sí puede cambiarle el mundo a una persona. Así de sencillo. Entonces estoy en eso y ahí, por ejemplo, con los chicos de Pereira también nos vamos a reunir a trabajar porque Ricardo Rodríguez también está trabajando con el asunto del fomento del cómic. Entonces hay como mucha gente haciendo. Y yo sí no creo que de pronto esto pueda llegar como a las masas. Y a veces su riqueza también está en eso, en que sea así, que sea de unos círculos más cerrados, porque eso da libertades. Si eso fuera de la masa, no sé, tendríamos reggaetón visual de alguna manera, algo que satisfaciera al mundo en general, o sería como la industria en Estados Unidos, que para mí es un poco hueca la industria de los superhéroes, o incluso lo que pasa de pronto en Francia, que hasta los autores están entrando en crisis porque no se les paga y no pueden vivir bien del cómic. Y que, ¿cómo así? ¿En Francia no pueden vivir bien del cómic? ¿Nosotros cómo vamos a hacer? Convocatorias. Esa es la otra. Entonces, ese fue como el asunto de las impresiones, o sea, se logró un impacto grande en bibliotecas, dejándolo en bibliotecas. Y ellos no pedían nada de cantidades. Entonces, yo sí, digamos, quería como lograr tener como pues sí, no sé si eso es muy materialista, pero pues sí, uno quiere como poder vivir de esto. Y el hecho de vivir, de hecho, Albert Montés, que es un historietista español, lo dice. No es como él vende cómics, pero no vende el cómic, sino que él dice que vende la posibilidad de que el cómic de él exista. Entonces el cómic uno lo puede pagar o lo descarga gratis. Entonces él tiene una ideología del cómic digital que dice que lo que hay que hacer es que el autor pueda vivir de esto, porque eso hace digno el trabajo. Eso no puede ser, eso de amor al arte, eso no es una permanente. Porque de amor al arte uno se muere de hambre y se pierde como esa productividad o esa oportunidad de creación. Entonces también hay que buscar la manera como de que esto pueda financiarse. De que llegue a la gente, ¿sí? Exactamente, que tenga venta, que también se vuelva algo, ¿sí? Como que usted no se sienta a hacer un libro para sus amigos, ¿no? Usted tiene y quiere que los demás... Sí, hay que llegarle al público. Y también depende de los temas, ¿no? Sí. Por ejemplo, este es uno que a mí me sorprende que todas esas cosas de tradición oral se pierdan. Y yo soy de un contexto en donde para todo, o sea, los amigos que he hecho ropa al muerto, y que para las ánimas, y que yo no sé qué. Y hay gente que eso no lo sabe. Yo, ¿cómo así que usted no sabe qué es darle trago a las ánimas? ¿Usted dónde estuvo? Entonces, yo no soy así como el defensor, que no, que la identidad latinoamericana y eso, pero yo sí creo que esa es una riqueza que creo que nadie la tiene. O sea, todo ese sistema de creencias, ese asunto de que son cosas que no sé si son verdades o mentiras, eso no importa. Lo importante es que es parte de lo que uno, digamos, es como individuo y del contexto en el que se mueve. Entonces, esos elementos de alguna forma hay que recuperarlos. Algo que pasó y alguien me decía, no, es que vos todo lo que pones ahí no lo explicas. Y yo, ¿verdad, no? Vamos a hacer charlas. No, mentira. En el número 4 ya empecé a meter ahí un texto en donde explico qué es, por ejemplo, los espejos. Hay gente que no sabe eso de que uno en un espejo puede ver las ánimas, supuestamente. Y mi suegra es una que
ella es tolimense y ella es buena para ver vainas. Entonces dije, no, yo una vez cuando estaba chiquitica me paré con una vela a medianoche en el espejo, apagué todo y que el pabilo empieza a moverse y luego se mueve la flama y sale un puntico de luz, luego otro. Y ella vio eso y salió a correr y la vela se le cayó y se le apagó. Pero ella pues le han jalado las patas, literal, así como dice el dicho. Y tengo otro amigo que vivió aquí en Bogotá mucho tiempo viviendo él vendía dulces en los buses. Entonces él pagaba como la noche en piezas, así, como una cosa muy informal. Y que él también tiene la posibilidad de ver cosas, a donde llegaba lo asustaban. Le hablaban al oído, le decían que ayudaban a buscar tal cosa. Hasta que contactó que es que un brujo es por acá y él le dio una oración para que las ánimas no le hablen. Yo no sé de eso, yo nunca he visto nada. Julio César, eso te quería preguntar, todo lo que tú conoces pues, de estas historias de tradiciones, o sea, ¿todo ha sido por amigos y familia Sí. o has investigado? He investigado como para ciertas cosas, por ejemplo, con las ánimas, bueno, no, hay una más específica, y es la historia del animero ay, se me olvidó el municipio, es en Antioquia. Hay una historia de un animero, y es un cuento que escribí en el número 2, y el animero es alguien que en noviembre sale a gritar, a decir que hay un salmo para las ánimas, y como noviembre es el mes de las ánimas, supuestamente las saca del cementerio, las pasea por el pueblo, y las vuelve a dejar antes de las 3 de la mañana. Y que si no las dejan antes de las 3 de la mañana, ellas se lo llevan. Que si voltea a ver atrás, ellas se lo llevan. Que si se ríe, se lo llevan. Y es como un ritual ahí. Copacabana, el animero de Copacabana. Yo vi eso en un programa de noticias cuando tenía como 7 años. Cuando llego y me meto a internet a investigar, y el animero del señor se llama Chucho Huevo, todavía existe y todavía es animero. Y está intentando que los hijos sigan la tradición. Y él dice es una tradición, pero él dice que cuando va caminando la gente, escucha gente que anda detrás de él y cosas por el estilo. Y eso se volvió un cuento. Entonces ahí era como algo que fue más como de la televisión y luego investigación pues online. El Tiempo tiene un artículo sobre eso, CNN también, que el animero de Copacabana. Entonces hay cosas que son muy de la oralidad y de la gente que habla con uno, pero internet ahí hay de todo. Y yo insisto, como uno no necesita verdades, aquí uno necesita es un hecho, que si es verdad o mentira no importa, puede ser interesante para una historia, pero si tiene esa parte ahí periodística, medio ¿Cómo periodística. te parece Coco entonces? ¿La viste? ¿O por la película animada? Ah, pues que es Disney. Sí, o sea, esas películas sí es que son, no sé. No, claro, no, dentro de toda su fantasía, pero pues también agarra una tradición, el tema de los muertos. Sino que es que los gringos cogen a los mexicanos, para eso sí los cogen. Sí. O sea, hay una cosa que como producto narrativo es fascinante, pero como producto cultural es una puñalada al cuello. Y sí, no, que aquí un director mexicano y yo no sé qué, pero los gringos hacen mucho eso como cuando hicieron The Llorona, esas vainas. Entonces, la industria estadounidense, si bien ha dado como autores muy brutales, como industria, es un explotadero, pues a mí me parece que es un explotadero así, cultura. Sí, cogen lo del otro y con eso hacen un parque de diversiones. Entonces, pero Coco es una película muy bonita. Y yo lloré, yo también lloré. Sí, no lo voy a negar. Bueno. ¿Usted no tenía una pregunta? Sí, la convocatoria que te ganaste era para publicarlo, o sea, ya lo tenías que tener listo o era para desarrollarlo. El título de la convocatoria como tal es Beca para publicación de cómic o novela gráfica. Pero entonces cuando uno ya lee como así la letra, pues como los detalles, uno no tiene que tener la lista. Si te piden es como propuesta el texto final. Entonces el guión listo. Pero pues como yo tenía medio libro ya hecho porque eran los cómics publicados previamente, esa es la otra, no tienen que ser inéditos. La Che cuando lo publicó, ella cogió todo lo que ponía en Instagram y como que todo esto va a ir para el libro. Y hay un concepto ahí, como una idea unificadora, pero ya estaba producido. Entonces se podía hacer eso. Alguien después me dijo que si uno tenía desarrollo gráfico listo, eso era como un plus. Porque si por ejemplo uno en la convocatoria manda que va a hacer, no sé, un cómic de terror o un cómic, no sé, de la historia de la guerra de los 1000 días y no tenés como algo que demuestre que puedes dibujar eso, pues ellos van a decir como que entonces hay que mostrar cierta experiencia. Entonces yo tenía medio libro dibujado y medio libro guionizado y eso fue lo que mandé. Y la otra es que piden 5 evidencias de experiencia en el campo. Entonces yo tenía un libro donde había sido entintador, tenía unas revistas donde había sido ilustrador, unas revistas de literatura donde había hecho ilustraciones y uno manda todo eso. Entonces allá uno como que demuestra pues que sí tiene
conocimiento. Pero sí, pero en teoría pues el libro no estaba completo, pero pues siempre es bueno mandar como un adelantico, algunas páginas listas para que vean pues como que se puede hacer y pues que uno no esté como que es un escritor que de pronto hacer un cómic y nunca ha hecho un cómic, ahí sí es complejo. Y cuando uno está en el proceso también insisten mucho en eso, por ejemplo que las impresiones, que entregar en las fechas que es. Había algo que tenía chévere la convocatoria, aunque para alguna gente no lo es, y es que una de las evidencias de tener el proyecto listo era que había quedado una charla en la Feria del Libro de Cali. Entonces uno estaba en programación y tenía que ir a dar la charla. Entonces eso también es bacano porque lo obligan a uno que tenías que hacer una charla y hay una charla en Feria del Libro. A mí me tocó el día del libro de Santos. Entonces eso fue... ¿Cómo recibe la gente de Cali tu libro? ¿Así? Echan a reír. No, pues es que yo Está soy... más cerca a todas estas historias que tal vez No. los bogotanos. ¿No? Algo que pasa, y me ha pasado en muchas partes, y de hecho, por ejemplo, anteayer Trucha Frita también contó una historia de que él está haciendo un libro del diablo y las manos le van a calentar. Y Trucha Frita, pues es un señor ahí, Pablo, y yo, que este man que va, le van a pasar cosas, y va contando eso. Lo que sí pasa es que donde uno echa el cuento, falta, no, mira que a mí me pasó esto, o que a una tía le pasó esto. Y yo notado, pues yo, digamos que esta es la primera vez que vengo a Bogotá con él. Ah, no, la segunda vez. Uy, lo siento. Es la segunda vez. Dije la primera vez que vine con el libro. Porque yo agradezco aquí a los chicos de Colmillo, que son un amor, que los quiero mucho. Y por ellos el cerrado existe. Y por eso están en los agradecimientos, perro. Ay, hola. Pero por ejemplo, cuando la primera charla que se dio en Casa Tres Cruces, uno acaba la charla y tal, y se acerca alguien. No, me pasó eso. Se acercó una chica, era que estaba haciendo investigación sobre los rituales o las prácticas en el cementerio central, y me pasó el documento y todo. Yo tengo eso ahí, no sé dónde lo voy a meter, pero digo, el día que lo meto te pongo los créditos. ¿Sí? Así bacano. Entonces siempre se acerca alguien contando. En Cali en particular sí se ha acercado más gente, pero pues no sé si es por la localía o porque muchos son conocidos. Entonces llegan y cuentan, no, a mi familia le pasó esto. Y de hecho tengo un amigo que es así incisivo, me manda WhatsApp así de media hora contando historias rarísimas, que una sirena en una plaza de mercado en Cali. Yo, ¿qué? Y yo, no, se está muy engalochado. Son así, y es como, y hay un drive ahí con todas las grabaciones del hombre. En algún momento van a servir. Y si no sirven, pues al menos para entretenerme ahí las tengo. Entonces el personaje nomás ya es... Pues ese man ya es un personaje, ¿no? Sí, es David de Senaco. Y es yo, todo chistoso el hombre, pero tiene una historia. Entonces sí, la gente siempre es eso. Hay cierta empatía, yo creo que a la gente le pasan cosas. No sé si en Bogotá sea tanto, porque aquí... Pero sí se oye también, ¿no? Como que uno a veces oye, porque también hay eso, como partes de la familia que no siempre son de Bogotá. O sea, los que hemos tenido como mezcla de mamá, no sé, con mi mamá Marquesa, con papá de Boyacá, Tolima, cosas así. Claro, siempre hay algo que está ahí, siempre llega una historia de algo. No, y lo bacano es eso, recuperarlo, porque Y es que a veces sí. se quedan ahí en la familia y Y generalmente se muere la tía que se la sabe y no, a mi tía le pasó algo por ahí. Y ya. ¿Cómo qué? Popeye se lleva la historia a la Ay, eso ahí se lo invocan. No crea, yo tenía una conocida que era satanista y yo también, yo hablo mucha carrera, pero tenía una amiga satanista y ella decía que a ellos les gustaba invocar asesinos y gente así, como para escucharles historias. No falta el que quiere invocar a Popeye, si está muerto de verdad, ¿no? Teorías conspirativas. Otra conspiración. Una pregunta, pero más como el proceso, o sea, porque veo que tú investigas o bueno, es algo que te interesa o escuchas algo, pero de ahí como como que tomas notas y tienes varias historias como al mismo tiempo y después no sé cómo es ese proceso y después... Es que de ha la sido raro, observación. yo no sé si eso está rezado o qué, pero, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir El Cerrado, yo quería, por influencia de lo de Hellboy y lo de Man Junior, así, este man tiene que hablar con los muertos. Y mi amigo, pues, que les contaba que hablaba con las ánimas, y él era el que nos leía el tarot en décimo, no sé, cosas así. Digamos que siempre quería eso, alguien que pudiera hablar con los muertos. Yo pongo que él hable con los muertos y normal, pasa la historia, pasan los años, y le hago la entrevista a la chiqui,
y la chiqui me cuenta, hay 3 rituales para el cierre del cuerpo, que es el de brujería tradicional y se hace así, asá, pero luego me dice, no, este ritual involucran baños de estos, y eso dura como 3 meses. En la historia dije, no, ese no me sirve, porque necesito que ella haga el ritual así de manera inmediata porque ya le van a llegar a matarla. Ese se sale. Entonces me dice, y la santería tiene 2, uno que se llama así, otro que se llama así. Cuando me cuenta uno que es el más rápido, que es el que representa ahí la secuencia, me dice, y la gente que le hacen ese cierre del cuerpo tiene la habilidad de hablar con los muertos. Y yo, ¿cómo así? O sea, fue una coincidencia así como muy grata, de algo que yo ya había establecido en el relato, se unió con lo que hizo la investigación. Y casi todo ha sido así. Como que son unas ideas que están ahí flotando y se aterrizan de alguna manera con otra idea que luego se investiga. También me pasaba es que, no sé, yo no sé si aquí la gente es así, pero en Cali uno siempre está con parches de amigos y en algún momento uno le da por hablar de vainas. No, es que a tal le pasó tal cosa. Y yo me acuerdo que desde que yo estaba de 8 años, nosotros nos sentamos en el recreo a hablar de ánimas. No sé si eso sea normal, pero era como algo muy normal en el colegio. Y ahorita ya adultos, peor. Ahora ya es con una cerveza, 3 de la mañana y contando las vainas. La otra vez en un evento allá en San Antonio, en Cali, empezamos a hablar de asesinos seriales de Cali, cosas que uno ni sabía, y la historia de la maleta, y cosas que han pasado. Entonces siempre hay como gente contando esas historias. Y pues si uno tiene la oportunidad de hablar con la gente, uno empieza como a hacer ahí como el proceso de investigación de manera informal, y esas ideas quedan allí. Y cuando la idea se cruza, por ejemplo, en el caso del cierre del cuerpo, que yo necesitaba contar esa historia, y se cruzó con lo de Bojayá, y luego se empiezan a cruzar otras vainas en torno a un hecho principal. Ese hecho puede ser de la historia personal del personaje o de una práctica en específico. Entonces sobre eso yo empiezo a construir y traigo cosas que ya he escuchado o la renuevo haciendo investigación. Pero pues la investigación, yo no me gusta hacer investigación porque es que eso es meterse a Google y ya. Entonces no es como una cosa así tan de investigación bibliográfica y periodística, pero pues siempre encuentra uno datos por allí. Entonces lo que siempre sí, o al menos siempre lo he intentado, es esa idea de los 3 momentos del personaje, y sobre eso yo ya empiezo a pensar. Por ejemplo, yo ya sé que el último arco argumental tiene que ver con demonios, y para hacerle la entrevista a la bruja, ella primero me dijo que me leyera un libro que se llama El Manual del Hechicero, que es de San Cipriano, una historia ahí de un man que invocaba a los demonios para tener poder, como en el siglo VIII, y una vez que no necesitaba enamorar a una princesa y la princesa no le copió, invocó al demonio y dijo, ve, ¿y qué pasó? Y él, no, es que esta muchacha le sirve un poder más grande que el mío. ¿Y cuál es ese poder? A Cristo. Y entonces él se convierte al cristianismo, San Cipriano. Y después, cuando llegan a, como esa gente que usted deje creer en Cristo, y él, no voy a dejar, no voy a dejar, chum, lo decapitaron y ahí se volvió San Cipriano. Es una historia ahí, eso es como el Mediterráneo. Entonces me puse a leer ese libro. Y leyendo el libro, que está la historia del anillo del rey Salomón, que sirve para invocar a los demonios. Entonces ahí ya es un dato que yo lo dejo ahí como quietico, y yo sé que voy a usar ese dato por allá quién sabe en cuántos años, pero queda ahí, o cuando uno ve documental, o sea, siempre es información que uno como que en algún momento lo va a utilizar. Pero digamos, pues es un proceso así, o es la vida del personaje, o un tema específico, y ahí busco la manera de cruzarlos. Bueno, muchas gracias, muy amables.